Muy buenas tardes, queridos amigos, colaboradores de mi nueva comunidad, Episodios de Gracia. En esta ocasión quiero compartirte una reflexión sobre la importancia de la vigilancia como cristianos. La he titulado Peligros de andar en reservas. Reservas es un concepto que tiene varias acepciones. En primer lugar, se refiere al respaldo del dinero que tenga un país y a la porción de combustible que le queda a un vehículo. En esta reflexión, el vehículo es nuestra vida, el tanque es tu relación con el Espíritu Santo, el motor es el corazón y la reserva es el nivel de intimidad o de oración que poseemos. Pues si decimos que estamos en Él y que le amamos, debemos andar como Él anduvo, en una constante comunicación y comunión íntima con el Padre. Sabemos que no existe la porción estándar de reserva, porque depende del vehículo, el modelo, su motor y el kilometraje para el cual fue diseñado. De la misma manera, la cantidad de reserva de un siervo de Dios, o como ya les dije, el nivel de oración, está relacionado con la asignación y el llamado de Dios. ¿Usted no ha notado que hay personas que sienten que una hora de oración al día le es suficiente para subsistir? Y sin embargo, el Espíritu les demanda a otros mayor profundidad, mayor nivel de oración. No debemos llegar al límite, debemos andar con el tanque lleno. No permitamos que la dejadez o que la pereza haga que nuestra vida se quede en cualquier estado de parálisis o de sequía espiritual, porque es necesario, como dice Efesios 5:15, que miremos cómo andamos, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos, y que pongamos toda diligencia, de modo que no sea que nos deslicemos y nos extraviemos de la verdad, como algunos ya han apostatado de la fe. Pero, ¿cuáles peligros corremos al andar en el límite inferior? Leí en un artículo algunos de estos. Dentro de la lista de piezas que se pueden afectar están los inyectores. Si estos elementos no inyectan gasolina al motor cuando corresponde, las partes que hacen que actúen de forma precisa se pueden desfasar y la mezcla en los cilindros se puede descompensar, lo que puede originar una avería mucho más grave y costosa. Los inyectores yo los igualo a los sentidos espirituales. ¿Cómo están ellos? ¿Desfasados, renovados? El apóstol Pablo oraba para que los ojos de los efesios sean renovados. Pidámosle a Dios que nos dé entendimiento para discernir los tiempos, que nos dé lengua de sabios y que despierte nuestro oído, que nos dé un oído fino para conocer su voz en lo ruidoso del día y nos dé tacto al tratar con los demás para que nuestro motor no se agrave. Otro elemento que corre peligro es la bomba de combustible. Y es que para su funcionamiento, la bomba necesita tener gasolina dentro de su sistema. Si trabaja de manera forzada constantemente, puede que se sobrecaliente y sufra daños. A lo anterior hay que sumar que el filtro de combustible puede acumular los sedimentos que se acumulan en el fondo del tanque de gasolina, mismos que no dejarán pasar bien el combustible. Este elemento importante del vehículo lo comparo con el nivel de sensibilidad de cada creyente. A veces se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo sensibilidad. Los sedimentos nos hacen pensar que somos sensibles. Por ejemplo, mis relaciones ministeriales, laborales, o si nos va bien con nuestra familia. Pero en ocasiones el enojo, la falta de compasión, el egoísmo y el orgullo sale a flote y se producen daños internos y externos. Finalmente, una pieza importante es el medidor del tanque de combustible. Puede resultar averiado por la mala costumbre de manejar con la reserva. Este dispositivo, que se encarga de medir la cantidad de gasolina que queda en el depósito, se puede quedar en el fondo y dejar de marcar el nivel cuando se recargue el tanque. Este elemento lo comparo con el tiempo que pasamos en la lectura de la palabra, la cual nos refleja o nos indica nuestra condición.
nos recuerda que estamos de pasada en esta tierra, que esta no es nuestra morada eterna, que no estamos compitiendo con los otros o queriendo salir aventajados en medio de la carretera, que nos hace reflexionar sobre si necesito hacer una parada y ayudar a otro que está quedado en el camino, o darle un empujón o un remolque a mi compañero, o nos permite levantar el bonete de mi vida para revisar si todo está en orden o si necesito algunos ajustes. En la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos de hermanos que en un momento de su vida nos dejan ver que habían pasado un tiempo prolongado en reservas y sufrieron averías en su vida espiritual. Por ejemplo, David, cuando el tiempo de los reyes de ir a la guerra, él se quedó paseando en el palacio y uno de sus inyectores se desfasaron, o sea, sus ojos, y le salió muy costosa la reparación. También tenemos a Sansón, que era muy osado y atrevido. Él tenía sedimentos de combustible, pero esa pequeña porción lo tenía acostumbrado a ser usado por Dios, pero había desmejorado en su sensibilidad, porque quería tomar cosas que le fueron prohibidas desde antes de nacer. Y cabe preguntar, ¿qué estoy haciendo o dejando de hacer que ha desmejorado mi sensibilidad espiritual? Pero encontramos a dos que no confiaban en sí mismos. Daniel, que era un funcionario y no descuidaba su relación con Dios, parece que llenaba el tanque 3 veces al día. O como José, que estaba consciente de que era vulnerable y que podía quedarse en la carretera, por lo que siempre veía el medidor de combustible escrito en su corazón. Hermanos, estemos apercibidos y no permitamos que en nuestro corazón se apague la llama del Espíritu, porque Él nos anhela celosamente y Cristo viene. Dios te bendiga.